acompañando el día de hoy y quiero darles la bienvenida como se lo merecen. Así que les pido quien nos estén acompañando por primera vez, si pueden levantar su mano, por favor. ¿Nos puedes presentar a tu familia, Diego? Diego, ¿verdad? Sí, por favor. Es Jenny, Toda la tribu. ¿Tu nombre otra vez, por favor? Sí. Noemí. Katia. Don Israel. Muy bien, pues sean bienvenidos. Mi nombre es Miguel, soy el pastor de Iglesia Ágape. Y bueno, ya después del servicio tenemos un tiempo de cafecito para platicar un ratito y regresamos a la escuela dominical. Entonces ya nos vamos a poder saludar como se deben. Así que les pido por favor que abran sus Biblias en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Seguimos estudiando aspectos prácticos de la vida cristiana. Hemos aprendido a cómo controlar nuestra ira. Hemos aprendido acerca de lo que Dios tiene para nosotros en el sufrimiento, en el dolor. Hemos hablado acerca de las bendiciones de Dios. La semana pasada hablamos sobre cómo tomar buenas decisiones, que lo resumimos en 3 cosas. ¿Alguien recuerda cómo vamos a tomar buenas decisiones? O tal vez en esta semana no tomamos buenas decisiones, porque no se acuerdan. ¿Cuál fue la conclusión de la semana pasada? ¿Cómo tomamos buenas decisiones? Punto número 1. ¿Cómo tomamos buenas decisiones? ¿Sí va a dar todo naturalmente para el movimiento? No. 3 cosas. La primera, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la decisión que vamos a tomar? ¿Hay algo que lo dice literal? ¿Hay algún principio que nosotros vemos y hablamos acerca de comprar una casa, hablamos acerca de comprar un coche, hablamos acerca de cambiarse de algún lugar, etcétera, etcétera? Número 2, ¿cuál era la segunda cosa? ¿Vamos a qué? Claro que vamos a tomar buenas decisiones, señorita, porque vamos a seguir estas 3 cosas. Vamos a ver qué dice en la Biblia, vamos a orar, que es lo que vemos nosotros ahí en Hechos, cuando Pablo quería irse a algún lugar a predicar y el Espíritu dice que no se lo permitía, que tenía otra cosa a donde se lo iba a llevar, y entonces ellos estaban orando y entonces el Espíritu les dijo que apartaran ¿a quién? A Pablo y a Bernabé, bueno, a Saulo en ese entonces y a Bernabé, para que pudieran ir a donde Dios quería llevarlos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La oración. Y por último, aparte, exacto, que buscar consejo en personas sabias, llenas del Espíritu, y entonces esas 3 cosas nos ayudan a tomar buenas decisiones. Y eso es lo que vamos a seguir estudiando el día de hoy, aspectos prácticos de cómo nosotros podemos ser seguidores de Jesús. Y una de las cosas que me encanta del Señor Jesús es que es claro, directo y va al grano. No sé si ustedes han visto, pero a mí me da mucha risa todos estos memes en Facebook acerca, ahorita está de moda todo lo vegano, todo lo ser fit, todas las cosas, algo tan sencillo lo hacen tan complejo, ¿no? Y si yo les digo, se me antoja una corteza de cerdo en espejo de salsa esmeralda, ¿qué significa? Exacto, quiero un chicharrón de salsa verde, ¿no? Y el Señor Jesús no dice tantas cosas, tantas palabras para llegar a un punto. Y eso es lo que vemos en el Sermón del Monte. Aspectos prácticos. Todo Mateo del capítulo 5 hasta el capítulo 7 es el Señor Jesús diciéndonos cosas prácticas. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy? Acerca del juicio. ¿Cuántos de nosotros, no levanten sus manos, pero cuántos de nosotros como que somos un poco rápidos para juzgar a las personas? Somos rápidos para emitir un juicio como, soy la playera de la América, de seguro no se baña, o algo así. ¿Cuántos de nosotros siempre vemos lo que está mal en la gente? Siempre. Quizás yo soy el único que conoce gente rara, pero quizás muchos de nosotros sabemos que hay personas que siempre se fijan en algo en otras personas
Pero los primeros que tenemos deficiencias en nuestro carácter o actitud somos ¿quiénes? Nosotros mismos. Pero nos encanta estarnos fijando en qué es lo que pasa. Ahí en la casa de mis papás, enfrente hay una tortillería que después se hizo tienda. Y siempre que alguien llega a la casa de mis papás o cerca a los vecinos, esta señora sale. Y es así como sale y ve. Ah, ok. Es como, es de la colonia, es el fraccionamiento, es de aquí. Ok, ya se ve. Siempre anda viendo. Y cuando hay alguien que se estaciona en la casa de mis papás, que la señora ve que no es conocido ese coche, siempre toca. ¿Todo bien? Porque este coche no. Sí, es un invitado. Ah, sí. Anda en todo y le digo, señora, póngase a vender ahí en su tienda. Hay gente que anda viendo qué es lo que está pasando en todas las demás personas, pero no nos preocupamos en cómo estamos viviendo nosotros. Y mira lo que dice Mateo 7, del 1 al 6, el Señor Jesús hablando cosas prácticas y claras. Dice así la palabra de nuestro Dios. Voy a leer en versión NTV, que es la que me gusta más para estudiar este pasaje, y dice así la palabra de nuestro Dios. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a los otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? ¡Hipócrita! Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No desperdicies lo que es santo en gente que no es santa, no arrojes tus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán la vuelta y te atacarán. Vamos a orar. Amado Dios, te pedimos, Padre Santo, que nos dé sabiduría. Te pedimos, Padre Santo, que tu palabra aterrice en nuestra mente, en nuestro corazón, y nosotros podamos cambiar algo, Señor, para que dejemos de estar juzgando y mostremos más compasión, misericordia, humildad, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por este tiempo que podemos pasar juntos. Recibe tu honra y la gloria, y todos te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La palabra juzgar en este pasaje aparece en muchas ocasiones. ¿Y qué quiere decir? La palabra juzgar viene de una palabra griega que se llama krino y significa analizar o evaluar, pero tiene otras variantes. También implica condenar o venganza. Entonces, cuando aquí el Señor Jesús habla de juzgar, implica que nosotros estamos haciendo una condenación a alguien. Estamos condenando a alguien, estamos condenando el actuar de alguien. Ahora, paréntesis, quiero aclarar algo. Nunca podemos ejercer una opinión desfavorable hacia alguien. No podemos tener una opinión que quizás esa persona vemos nosotros que tiene alguna deficiencia de carácter o de actitud. Jamás podemos juzgar. Eso no dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de eso? Voy a leer muchos pasajes que ustedes me van a ayudar a buscarlo para saber si podemos tener una opinión adversa o desfavorable hacia alguien. ¿Qué dice Juan? Alguien que me ayude buscando Juan capítulo 7, versículo 24. Juan 7, 24. Estos pasajes nos van a ayudar a aclarar un poco acerca de el juzgar. Juan 7, 24. ¿Alguien más que por favor me ayude buscando Gálatas 1, 8? ¿Quién va a leer, Juan? Gracias, Joan. Gálatas 1, 8. Gracias, Jazz. Primera de Timoteo 1, del 5 al 6. Primera de Timoteo 1, del 5 al 6. ¿Quién me va a ayudar a buscarlo? Primera de Timoteo 1, del 5 al 6. Ok, muchas gracias. Otro pasaje más, tengo dos más. Primera de Juan 4, 1. Primera de Juan 4, 1. Gracias, Daniel. Y por último, tercera de Juan, versículo 8 y 9. Tercera de Juan no tiene capítulos, entonces solamente leemos el versículo 8 y 9. ¿Alguien que me ayude buscándolo? ¿Quién lo va a leer? Tercera de Juan 8, 9. Entonces, Juan 7:24, ¿qué dice Iván? Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio.
es un pasaje que ya hemos visto antes, ¿no? No juzguen de acuerdo con las apariencias. Dice la palabra de Dios, juzguen con justo juicio. O sea, quiere decir, ten contexto. ¿Recuerdan? Hace 2 semanas, creo que fue, cuando prediqué sobre... De hecho, fue la semana pasada, cuando vemos que de la raíz que viene el linaje del Señor Jesús, vienen muchos reyes malos del pueblo de Israel. Y el pasaje que encontramos ahí en Isaías dice que él no iba a juzgar de acuerdo a las apariencias. Y es algo que vuelve a retomar Juan. No juzgues de acuerdo a las apariencias. Tienes que ¿qué? Que conocer a la persona. Tienes que ver todo el contexto. Tienes que entender todo lo que está pasando. Entonces sí puedes tener una opinión, pero no ¿qué? Apresurada. No un prejuicio. Gálatas 1:8, ¿qué dice? Dice, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Aquí Pablo muy fuerte dice, oye, si hay alguien que está enseñando cosas que no van, que no vienen de parte de Dios, esa persona sea anatema, o sea, quiere decir, esa persona sea maldito. Oye, Jesús, ¿no? ¿Cómo dices esas cosas? No, si puedes, pero ya cuando estás evaluando todas las condiciones. Gálatas 1:8, eso es lo que dice. ¿Qué dice 1 Timoteo 1, del 5 al 6? 1 Timoteo 1, del 5 al 6. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Va a haber gente que va a ser muy fluctuante en muchas áreas de su vida, pero nosotros tenemos que mostrar hacia ellos bondad, tenemos que mostrar hacia ellos misericordia, tenemos que mostrar hacia ellos amor. Pero no significa que no vas a decir, oye, estás haciendo las cosas mal, pero lo vas a decir con una forma ¿qué? Amable, bondadosa, buscando que esa persona crezca, buscando que esa persona se restaure. Y por último, primera de Juan 4:1, ¿qué dice? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Prueben la instrucción nuevamente, y entonces ya ustedes pueden emitir una opinión. Y por último, tercera de Juan 8:9. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es que aquel que es nacido del Espíritu, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí es tercera de Juan? Sí. Ese es Juan, ¿no? Es cuando... No, es tercera de Juan 8:9. ¿Qué dice? Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. El 9 escribe algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no aceptó lo que decimos. Aquí hay una circunstancia difícil porque había una persona llamada Diótrefes, y me gusta cómo lo dice en la NTV, a quien le encanta ser líder, o sea, a quien le encanta tener el foco, a quien le encanta saber, ¿no?, que él tiene esto y nadie se lo puede quitar. Y dice Pablo, nosotros perseguimos la verdad y somos colaboradores, todos estamos sumando hacia algo, pero esta persona quiere hacer algo para su propio reino, quiere ser el foco, quiere ser la persona que tiene que brillar. Y dice Pablo, cuando yo llegue les voy a mostrar que así no son las cosas, pero Pablo ya había metido un juicio hacia esa persona por cómo se estaba comportando y cómo esta persona estaba llevando a otras personas ¿a qué? A la perdición, o estaba siendo sumamente egoísta. Pero entonces tenemos contexto, ya sabemos cómo se están comportando, y más adelante vamos a ver cuál es la conclusión acerca del juzgar. ¿Vamos a juzgar? ¿No vamos a juzgar? ¿Cómo es que vamos a juzgar? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor Jesús con estos versículos? De no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. ¿Qué es lo que quiere decir? Que lo malo de esto es
que nosotros nos concentremos, que pongamos todo nuestro esfuerzo y nuestra energía en estar viendo qué es lo que hacen las demás personas. Que nosotros pongamos todo nuestro esfuerzo, que sea nuestro centro el qué es lo que hace mal de estas personas. ¿A ustedes han conocido a alguna persona que siempre les dice qué están haciendo ustedes mal? Es que no hagas esto, es que no es que esto no está bien, y es que esto, y es que lo otro. Y es así como, oye, pues es mi vida. Pero no te lo dicen con una forma amable, no te lo dicen con una forma para hacerte crecer. Simplemente están al pendiente de qué es lo que haces y qué es lo que no haces. Eso es lo que está diciendo el texto. Que esa energía, que esa fuerza, que ese centro no sea en lo que está haciendo tu hermano, porque esa es una pequeña ¿qué? Astilla. Estás concentrado, estás enfocado en lo que está haciendo la otra persona, que es una pequeñita cosa. Me encanta cómo lo dice la NTV, cuando tú tienes un tronco en el tuyo. O sea, cuando tú todavía tienes temas que tienes que resolver, todavía tienes cosas que tienes que tratar, todavía hay cosas en las que Dios está trabajando contigo. Aquí el Señor entonces está condenando un juicio áspero. Está condenando a la persona que se justifica a sí misma juzgando a los demás. Bueno, es que yo hago esto porque tal persona no lo hace. Yo soy así porque tal persona no cambia. Bueno, yo me comporto de esta manera porque la otra persona también lo hace. O en el trabajo, ¿no? Pues si todos los demás hacen algo, pues yo también lo voy a hacer, porque no les dice nada, porque no pasa nada. Eso es lo que Dios está condenando, un juicio áspero, justificarse a sí mismo juzgando a los demás, hacer un juicio sin misericordia y sin amor, en donde esto se ve más claramente en un pasaje paralelo. Si alguien me ayuda buscando Lucas 6, 36 y 37. Lucas capítulo 6, versículo 36 al 17. Es un pasaje paralelo a lo que vemos aquí en Mateo. Lucas 6, 36 al 37. Dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Entonces lo mismo dice Lucas, ¿no? No juzguen para que ustedes no sean juzgados, pero si lo van a hacer en todo este contexto, primero ve tu tronco y muéstrate misericordioso y amoroso. Si no lo estás haciendo de esa forma, entonces ¿mejor qué? Mejor no digas nada. Mejor no digas nada, porque te estás condenando a ti mismo. Por lo tanto, una persona que decide ser seguidor de Cristo, que decide hacer lo que Dios le está pidiendo, lo vimos antes de iniciar la reunión de oración y juntándolo con la alabanza. Lo vimos en el Salmo 81. Dios te va a dar esta miel de la roca. Dios te va a dar esta provisión. Si tú ¿qué? Me obedeces. Si tú me sigues. Si tú estás poniendo tu vida a mi servicio. Entonces, una persona que decide ser seguidor de Cristo va a evitar hacer un juicio ¿cómo? Sin misericordia, sin bondad, sin amor. O nosotros como creyentes debemos evitar, y tengo aquí 3 pasajes que los estuve meditando y leyendo esta semana que me hicieron mucho en mi vida. Nosotros como creyentes debemos evitar 3 cosas muy sencillas: decir lo que es falso, decir lo que es innecesario y decir lo que sea cruel. Hay muchos de nosotros que ya sabemos cómo va a reaccionar la otra persona, pero lo decimos así debajo de la mesa para que le caiga. Nosotros, como creyentes, si decimos ser seguidores de Cristo, debemos de evitar decir lo que es falso, innecesario y cruel. Primero, lo que es falso, Éxodo 23:1, ¿qué dice? Hoy vamos a estar ocupando mucho nuestra Biblia. Éxodo 23:1. ¿Alguien más? En lo que busca alguien, Éxodo 23:1. Proverbios 11:13. Proverbios 11:13. Y por último, Proverbios 18:18.
Vuelvo a repetir los 3 pasajes por si los quieren anotar. Éxodo 23:1, Proverbios 11:13 y Proverbios 18:18. Debemos evitar decir lo que es falso. Éxodo 23:1, ¿qué dice? No esparzas rumores falsos, no te hagas cómplice de la gente malvada, cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. En pocas palabras, no seas chismoso. No seas chismoso. Porque alguien va a decir algún chisme de ti y ya no te va a gustar. Pero ¿qué tal tú estabas ahí? En un chisme. Evita lo que es falso. Proverbios 11:13, ¿qué dice? El que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Hay cosas que son innecesarias decir, que va a avivar más el fuego, que no va a traer ninguna bendición, que no lo vas a ayudar a crecer a esa persona, ya sea tu hijo, ya sea tu pareja, ya sea un compañero de trabajo, ya sea algún familiar, algún amigo o aún en nuestra iglesia. Evita lo innecesario. Por último, Proverbios 18:18. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Proverbios 18:18. Ahí falló mi número. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El punto es que nosotros no tenemos que avivar más algún problema, avivar más alguna deficiencia de carácter de alguna persona, sino que debemos de buscar su restauración, debemos de buscar que crezca. Eso es lo que vemos en Romanos capítulo 14, cuando habla Pablo acerca de los débiles en la fe. Los débiles de la fe no es que siempre sean débiles, queremos que ellos también se fortalezcan. ¿Qué es lo que dice Dios ahí en Hebreos? Que nosotros ya no somos como niños chiquitos. Ahí tenemos muchos niños chiquitos. Hay muchos niños chiquitos que todavía toman leche. Pero ya, si ya tienes arriba de 20 años, todavía quieres que tu mami te lleve a tu cama y te dé tu lechita y tu besito de buenas noches. Si tienes 30, si tienes 40, si tienes 50 y te sigues comportando como Sofi, que es un espíritu libre y anda por ahí de todos lados, ahí hay un problema. Ya hay un problema. Lo vimos hace unas semanas. Una persona, un bebé chiquito que hace berrinche, pues dices como, bueno, voy a tratar de calmarlo. Y aún así en ocasiones, cuando a veces Sofi hace algo, a veces lo hace con tanta ternura que me da risa, me gana la risa. Y yo digo, tengo que mantenerme serio. Pero una persona mayor que hace un berrinche, ya no se me tierna, ¿están de acuerdo? Entonces, evita decir estas cosas que sabes que pueden lastimar. Una palabra que sea falsa, innecesaria y cruel, que sabes que va a dañar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El versículo 2 dice: pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que ustedes usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿En qué contextos, o piensen ustedes en su vida, en cuántas ocasiones ustedes han querido paciencia? Ustedes han querido comprensión. Ustedes estaban buscando la tranquilidad, estaban buscando el amor, estaban buscando ánimo y aliento. Y entonces tuvieron otra cosa contraria a lo que ustedes imaginaban. Pero cuando ustedes están del otro lado y una persona está buscando eso de ustedes, nosotros sí ponemos, ¿qué? El dedo en la llaga. Nosotros sí lo juzgamos. Pues eso te pasa. Pues te lo dije. No me hiciste caso. Cosas así. Entonces, evitemos eso. ¿Por qué? Porque si esa es la forma en cómo nosotros vamos a juzgar, cuando nos pase a nosotros, entonces no te quejes. Porque eso es como tú lo estás juzgando. La persona justa ante sus propios ojos, que tiene por costumbre andar encontrando faltas en los demás, debe recordar que él mismo puede esperar ser condenado. Y esto no solamente por los hombres, sino también de Dios, y lo dice Mateo capítulo 6, versículo del 14 al 15. Entonces, nosotros hemos encontrado perdón, consuelo y amor en Dios, y te dice, perdona como Dios te ha perdonado,
pero entonces si tú no lo haces, estás también acarreando juicio ¿de quién? De Dios. Y tú dices, bueno, el de los hombres no me importa, que levanten chisme y todo eso. Bueno, pero ¿qué hay de Dios? Ahí la cosa cambia. Porque entonces te estás perdiendo bendiciones, estás perdiendo el que tú puedas ser instrumento para que otra persona pueda crecer. ¿Y quiénes eran estas personas en los tiempos del Señor Jesús que se sentían con aires de superioridad y andaban viendo qué era lo que hacían las demás personas? Y ellos mismos decían, no, yo estoy bien, yo perfecto, mi relación con Dios, hombre, la mejor. ¿Quiénes eran estas personas en los tiempos del Señor Jesús? ¿Quiénes? Ahí lo escuché. Los fariseos. Los fariseos, estas personas que según eran conocedores de la ley, todo el Antiguo Testamento, que según estas personas hacían todo lo que Dios les estaba pidiendo. ¿Qué es lo que les dice el Señor Jesús? Lo mismo que dice en este pasaje. Ellos eran unos hipócritas. ¿En realidad tenían una relación con Dios? ¿En realidad estaban disfrutando de las bendiciones? ¿En realidad estas personas estaban siendo parte del pueblo de Dios? No. Y el Señor Jesús los condena muchas veces. Pero muchas veces nosotros actuamos como fariseos. Y ya no nos decimos fariseos. Ahora las personas son legalistas. Y el legalismo ha dañado muchísimo a la iglesia. Porque entonces nos fijamos en qué está haciendo las demás personas. Y no estamos mostrando el amor, la bondad, el cuidado que Dios ha tenido con nosotros. ¿Quién es? Y me encanta cómo el Señor Jesús toma un ejemplo del ojo, ¿no? ¿Por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? En pocas palabras, la persona que quiere ser este oculista y está viviendo de una forma incorrecta, o todavía tiene cosas que Dios está trabajando en él, todavía hay cosas que él tiene que perdonar, que él tiene que entregar a Dios, en donde él también tiene que crecer. Este pretendido oculista está siendo un hipócrita. Y no sé ustedes, pero a mí muchas personas me han dicho, cuando tú invitas a la iglesia, cuando tú invitas a algún estudio, cuando dices, oigan, vengan, ¿cuál era la forma de evangelizar de acuerdo a los discípulos? ¿Qué decían? ¿Cómo Jesús llama a los discípulos? ¿Y cómo los discípulos traían a gente a los pies de Jesús? Ven y ven. Eso es lo que dicen los evangelios. Ven y ven. Oye, ¿qué es lo que pasa? Pues ven y ven. O sea, te invito. Vamos a tener comida. ¿A quién no le gusta la comida? Pues ven y ven. Esa es la forma del evangelismo de los primeros años del ministerio del Señor Jesús. Ven y ven. Pero estas personas que pretendían ser estos oculistas estaban viviendo de manera hipócrita. Cuando nosotros invitamos a alguien, estoy seguro que ya hemos escuchado, no, porque tengo una tía, una vecina, un primo, mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, la persona que sea, no vive como según dice. Es más, está en la iglesia y actúa peor. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado que ustedes, yo cuando he invitado a algunas personas de mi chamba, de mi trabajo, me dicen, oye, yo tenía una novia que era cristiana, oye, mi abuelita dice que es cristiana, oye, es que mi papá y mi mamá según van a la iglesia, pero son más impacientes, son más orgullosos, no dicen lo que según es lo que dice su libro, su librito que tienen que hacer. O sea, eso es lo que hace el Señor Jesús. Y luego hay gente que pone todavía muchísimas cosas más que no vienen en la Biblia, que se vuelven legalistas. Y entonces el legalismo y la hipocresía ha dañado tanto a la iglesia que entonces la gente cree que un seguidor de Jesús, o los que dicen ser cristianos, o los que dicen ser hijos de Dios, son los más hipócritas. ¿Y qué creen? ¿Sí? Porque estamos juzgando de tal forma que no estamos mostrando el amor de Dios. Y yo les llamo los Lucas 18:9. ¿Alguien por favor me ayuda buscando Lucas 18:9? Lucas 18:9. Lucas 18:9.
despreciaban a los demás. O sea, les hacían el feo. Y eran los fariseos, pero despreciaban a los demás. Nuestro carácter, nuestra conducta, la forma en cómo nosotros hablamos y nos relacionamos con la gente, en ocasiones se ve que si no piensas como yo o si no estás dentro de mi círculo, entonces, pues lo siento, lo haces a un lado. Y me encanta el Señor Jesús porque Él hacía cosas que quizás eran mal vistas en su tiempo, pero era la verdad, era la realidad. ¿Qué le decían los fariseos? ¿Quién es este cuate que se sienta con los más viles? Que se sienta con publicanos, que se sienta con estas personas que tienen mala reputación. Y el Señor Jesús dice, pues es que ustedes no tienen necesidad de médico. Están muy rotos, están muy enfermos, son los más hipócritas. Pero estas personas sí quieren a este médico. En ocasiones nosotros decimos, es que, ¿por qué me va mal? Es que, ¿por qué siento esto? ¿Por qué no tengo una tranquilidad? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué cada vez tomo peores decisiones? Y esto y otro, de seguro es la iglesia. Es la iglesia. Nada más dije que era cristiano, nada más decidí seguir a Jesús y todo se vino abajo. Todo es peor. ¿Será que Dios falló? ¿O será que tal vez tú estás actuando de tal forma que te estás volviendo un fariseo? Que dices tener una relación con Dios, pero tratas a los demás como si Dios no viviera en tu vida, como si no tuvieras al Espíritu Santo. No muestras un amor, no muestras una bondad. Dice el versículo 5: primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Entonces, si todavía no estás entregando las cosas a Dios, si no dependes de Dios y de su Espíritu, si no estás mostrando misericordia, amor y bondad, entonces todavía tienes algo que te impide ver. Entonces no puedes ayudar. Y eso es lo que el Señor Jesús decía, que son ciegos guiando a otros ciegos. No puedes. Pero la idea es que sí puedes emitir este juicio, porque después que has quitado tu tronco, verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Entonces sí se trata de que no tengamos todos un troncote y astillas. No, se trata de apoyarnos, se trata de mostrarnos este amor. Cuando la gracia de Dios ha quitado nuestro tronco, el exbuscador de faltas puede ver con suficiente claridad para ayudar a su hermano, pero mostrando siempre lo que dice 1 Corintios 13. Y vamos a ir cerrando este tema. ¿Qué dice 1 Corintios 13? 1 Corintios 13. ¿Alguien que lea los primeros dos versículos, por favor? 1 Corintios 13. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía, entendería todos los planes secretos de Dios. Si contara con todo el conocimiento, si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amará a otros, y no sería nada. Dice, continúa el pasaje diciendo, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, ¿no? A la gente que le encanta ser mártir, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Porque el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, no es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y me voy a brincar hasta el versículo 13, que es el cierre de esta porción. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor.
De nada me sirve que yo haya estudiado mis 4 años de seminario y ahorita estoy estudiando la maestría. De nada me sirve saber muchas cosas de la Biblia si no trato bien a mi hija, si no trato bien a mi esposa, si no trato bien a mis compañeros de trabajo, si no muestro amor a mi iglesia, si no muestro amor a las personas que me rodean, si sigo en chismes, si sigo en pleitos, si caigo en mentiras, si quiero que las cosas se hagan a mi manera y me irrita si las cosas no salen bien. Porque el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No se alegra la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Se dan cuenta cómo las enseñanzas del Señor Jesús y lo que nosotros vemos en la Biblia no está tan complicado? Nosotros lo hacemos complejo. No seas orgulloso. ¿Por qué no? De ahí empezamos mal. 3 cosas durarán para siempre: tu cara bonita, tu físico, tu inteligencia, tu dinero. Eso no dice. El texto dice: la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor. Entonces, si tú estás pronto o eres muy hábil para echarte todo un choro y estar ahí en la vida de las personas y entender que ellos son los únicos que están mal y todo lo hacen mal, entonces quizá todavía tienes un tronco que te impide ver no solamente lo que el Señor ha hecho en tu vida y lo que seguirá haciendo, sino estás tú diciendo que lo que Dios está haciendo también en la vida de ellos está mal. Está mal. Y tú tienes la clave o la idea de cómo es que se tiene que vivir, cuando en realidad, si lo estás juzgando de esa forma, no sabes realmente cómo vivir. Tienes que mostrar la bondad, tienes que mostrar el amor y tienes que buscar el perdón. Y termina el pasaje diciendo, y a veces la gente dice, bueno, y esto, o sea, como que aquí hay una desconexión en lo que el Señor Jesús está diciendo del 1 al 5, pero el 6 es parte de la conclusión. No desperdicies lo que es santo en gente que no es santa, no arrojes tus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas, luego se darán vuelta y te atacarán. Aquí perros y cerdos habla de una connotación negativa, eran unos animales inmundos, perros salvajes, perros que estaban en la calle, no había como tal perros domésticos en ese tiempo, entonces habían perros salvajes, habían estos cerdos, y entonces aquí el Señor Jesús está hablando que va a haber un punto en donde la paciencia se va a acabar, va a haber un punto en donde ya no tienes que estar ahí. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué el Señor Jesús está metiendo este pasaje? Pues va a llegar a un punto en donde la gente va a dar cuentas a Dios. Y si no está viviendo como tiene que ser, si no está disfrutando de estas bendiciones, pues lo que le dice el Señor Jesús a Pedro sobre Juan. ¿Y a ti qué? O sea, al final de cuentas, ¿a ti qué? El Señor Jesús le dice a Pedro, mira, todo esto te va a pasar. Y Pedro le dice, ¿y este? ¿Y a mi cuate qué? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué vas a hacer con él? El Señor Jesús le dice, ¿y a ti qué? O sea, si nosotros, hermanos, vivimos bien, si estamos disfrutando de esta tranquilidad, de esta paz que sobrepasa todo entendimiento, si estamos mostrando esta bondad, si no nos hacemos las cosas tan complejas y le echamos la culpa a Dios por nuestras malas decisiones, y entendemos que tenemos un Padre que nos está ofreciendo todo, que aparte de que obedeces y te va bien y que tienes bendiciones, vas a tener todavía mayores bendiciones. Ya hablamos, Salmos habló acerca de la prueba y acerca de la tentación. Cuando tú pasas la prueba, ¿hay qué? Hay crecimiento, hay bendición. Cuando también vences a la tentación y no caes en la tentación, ¿hay qué? Hay victoria, hay bendición. Entonces, en pocas palabras, estando con Cristo, viviendo de acuerdo a su espíritu, sí vas a disfrutar de una buena vida. No significa que no vas a tener problemas, pero sí vas a estar tranquilo. Sí vas a tener esta confianza, esta seguridad de que tienes un Padre que está ahí al pendiente de ti, que no te va a dejar,
que te va a dar 1, 2 y 5 y 20 oportunidades más. Pero quiere lo mejor para ti. ¿Cuántos de ustedes son padres? ¿No quieren lo mejor para sus hijos? Si en la palabra nos dice que si nosotros siendo padres cuidamos y damos buenos regalos, dice el Señor, ¿cuánto más nuestro Padre, que es dueño de todas las cosas, que los cuida? En pocas palabras, aquí el Señor Jesús está diciendo, no juzguen a los demás para que no serán juzgados, porque ¿qué creen? El Señor Jesús nos da la clave de todo esto, y con esto quiero terminar. Mateo 7:12. ¿Quieres vivir tranquilo? ¿Quieres tener una confianza? ¿Quieres ya hacer un lado estos problemas familiares, estos problemas laborales, estos problemas financieros? Mateo 7:12 es la clave, es la regla de oro. Aquí lo dicen varias versiones. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. En pocas palabras, tú quieres que te entiendan, compréndelo. Tú quieres que la gente sea amable contigo, tienes que mostrar por qué. En el Antiguo Testamento vemos algo que es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que siembras, vas a cosechar. O sea, no hay más. No hay complicaciones. Aquí el Señor Jesús no nos está vendiendo un chicharrón en salsa verde sumamente elegante. Lo está diciendo de forma sencilla. Mira, no te compliques. Trata a los demás como quieran que te traten. ¿Por qué crees? Porque Dios no te trató de tal forma como debías ser tratado, sino te mostró un amor, sino te mostró compasión, sino ahora eres su hijo. ¿Y qué crees? Te mostró perdón. Y te dio salvación, y te dio bendición, y te dio salud. Y te da muchas cosas más. Y no solamente eso, sino te lleva de la mano, lo dice el Salmo 23, a los mejores pastos, porque es tu Padre, porque te quiere. ¿Y sabes qué? Si tú decides amarlo, entonces, aunque haya personas sumamente difíciles, va a llegar a un punto en donde ellos van a dar cuentas. Va a llegar a un punto en donde sí van a recibir lo que se merecen. Pero mientras, primero, entrega a Dios todavía esas cosas que traes. Búscalo en oración, muéstrate bondadoso. ¿Por qué? Porque también el Señor Jesús está teniendo un proceso en la vida de las otras personas. Y entonces nosotros ya no vamos a andar ahí buscando qué es lo que hacen mal los demás, sino nosotros vamos a estar tranquilos de que vamos a dar y queremos dar buenas cuentas a Dios. ¿Por qué? No para que la gente vea que, somos los mejores. No, hombre. Sino porque estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos a ver. Amado Dios, te pedimos, Padre Santo, que dejemos a un lado las mentiras, que dejemos a un lado los chismes, que dejemos a un lado los conflictos, que dejemos a un lado que las cosas siempre se hagan a nuestra manera, Señor. Queremos, Padre Santo, juzgar con justo juicio. Y eso quiere decir con sabiduría, eso quiere decir con humildad, eso quiere decir que queremos el crecimiento, la restauración y vamos a mostrarnos amorosos. Queremos, Señor, hacer un lado cualquier espíritu de aspereza. Queremos hacer un lado cualquier palabra que pueda ser ofensiva o cruel hacia alguien. Ayúdanos, Señor, a tratar nuestros troncos. Queremos nosotros ser instrumentos para también animar, consolar, amar y hacer crecer a las demás personas. Gracias, Señor, porque hemos visto en nuestras vidas cuánto nos amas. Porque tenemos un techo, porque tenemos vida, porque tenemos familia, porque tú nos provees. Y estamos agradecidos que tú te has mostrado tan bondadoso y tan paciente que queremos hacer lo mismo, Señor. Gracias porque ahora tu Espíritu nos ayuda, nos anima, nos fortalece y podemos hacer estas cosas que quizás antes para nosotros eran impensables. Gracias, Señor, por tu palabra que nos da aliento y ánimo para seguir creciendo, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que sigas haciendo en nuestras vidas esta obra tan maravillosa como lo dice el salmista. Y queremos disfrutar de esta miel de la roca, queremos disfrutar de estas bendiciones, queremos disfrutar
de esta relación contigo y evitar el juzgar a los demás si todavía hay muchas cosas que nosotros no tenemos entregado. Gracias, Señor, por tu iglesia, y gracias porque podemos salir confiados de que somos tus hijos y de que tenemos una oportunidad más para crecer, para avanzar y para hacer luz en medio del lugar que tú nos has puesto. Recibe tú la honra y la gloria, Señor, y todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Listos? Bien, vamos a seguir nuestro estudio del Evangelio de Juan para la escuela dominical, y estamos en capítulo 5, si quieren buscarlo en sus Biblias. Juan capítulo 5, y hoy estamos viendo una porción muy larga para terminar el capítulo, y todo esto realmente va junto, es un mismo tema en todo este pasaje, que es la autoridad de Jesús. Y vamos a ver la autoridad de Jesús en este pasaje. Voy a dar lectura al pasaje y luego vamos a ver las preguntas, y en sus boletines, en sus trípticos, tienen las 3 preguntas sobre este pasaje, y los vamos a ver hasta después de leer el pasaje. Juan 5, empezando en el versículo 19 hasta el final del capítulo. Por eso Jesús les decía: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace, y obras mayores que estas le mostrará, para que ustedes se queden asombrados. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo tener vida en él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Versículo 30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero o válido. Otro es el que me da testimonio, de mí. Y yo sé que el testimonio que él da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Y su palabra no tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que le envió. Ustedes examinan las Escrituras, porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros, si no buscan la gloria que viene del Dios único? No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí,
porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Todo este pasaje nos habla de la autoridad de Jesús. Primeramente tenemos en los versículos 19 a 29 el hecho que Jesús tiene su autoridad del Padre. No es en él mismo, sino que su autoridad viene del Padre. Y él menciona en esta porción 4 cosas que hace con esta autoridad. 4 acciones que Jesús hace con esta autoridad que el Padre le dio. Entonces vamos a ver estas 4 cosas. En el versículo 19 nos dice esto: por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. ¿Qué hace Jesús según este versículo? ¿Qué hace con su autoridad que él tiene del Padre? Vamos a hacer las preguntas en un grupo largo. No nos vamos a dividir como siempre, pero... Porque lo mismo que va a hacer el Padre. Las obras que hace el Padre, exactamente. Jesús tiene la autoridad para hacer las obras que hace el Padre. ¿Qué hace el Padre? ¿Cuáles son las acciones o las obras que hace Dios el Padre, según las Escrituras? No nos menciona eso en este versículo, pero piensen en lo que conocen de la Biblia. ¿Qué es lo que Dios el Padre hace? Salva, ajá. Crea. Sí. Crea. Creó todo el universo. Instruye. Sana. Ajá. Ama. Tiene poder para levantar a los muertos. Poder para levantar a los muertos. Y también me dio la potestad de levantar muertos. Sí. Restaura. Perdona. Bueno, podríamos pensar en muchas cosas más. Pero Jesús dice que Él tiene la autoridad para hacer esas cosas. Como menciona, perdona. ¿Quién tiene autoridad para perdonar? ¿Recuerdan la historia cuando viene el paralítico con sus amigos? Y Jesús, en vez de decirle, levántate, toma tu cama y vete, primero le dice, tus pecados te son perdonados. Y empiezan a decir los fariseos, ¿quién piensa que es ese hombre? Solo Dios puede perdonar los pecados. Y tenían razón en eso. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús entonces tiene esa autoridad para hacer las obras de Dios, porque Él es Dios. La segunda cosa que vemos aquí, empezando en el versículo 21, vemos, dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Y lo vemos otra vez en los versículos 24 a 26 y 28 a 29. No los vamos a leer otra vez. Pero varias veces en este pasaje Jesús dice, y ustedes lo mencionaron también, que Él tiene la autoridad para levantar a los muertos. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Solo Dios. Pero Jesús tiene esa autoridad que recibió del Padre. Número 3, Jesús tiene autoridad para juzgar. Vemos eso en el versículo 22. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Jesús tiene la autoridad para juzgar. Y como vimos en el sermón de hoy, hay un juicio que es justo, ¿verdad? Nosotros muchas veces no usamos ese juicio. Muchas veces criticamos, juzgamos, condenamos a personas con una mala actitud, pero Jesús nunca hace eso. Siempre Él juzga con justo juicio. Él lo dice más tarde en el pasaje. Entonces Jesús tiene autoridad para juzgar. Y finalmente en versículo 23, algo interesante. Vamos a leer el versículo y quiero que me digan qué autoridad tiene Jesús según este versículo 23, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. ¿Qué autoridad tiene Jesús según este versículo? Ser honrado. Y no solo ser honrado, sino ser honrado como el Padre es honrado.
No es cualquier hombre que puede decir eso. Si yo dijera eso, sería muy sería blasfemia, ¿no? Pero Jesús es Dios, entonces Él tiene esa autoridad para recibir honor, como el Padre recibe honor. Bien, vamos a la segunda pregunta que tienen ahí en sus hojas, empezando en el versículo 30 hasta el final del pasaje. Jesús tiene testimonios de su autoridad. Hay evidencias o testimonios de su autoridad. ¿Y qué es un testimonio? Lo estudiamos al final del capítulo 3 hace ya un mes, 2 meses, los que estuvieron. ¿Qué es un testimonio? Dar fe de algo que pasó. Ajá, ¿sí? ¿Algo más? ¿Qué es un testimonio? Una prueba. ¿Una prueba? ¿Sí? Un hecho. ¿Un hecho? Okay. Sí. Si alguien da testimonio es porque vio algo o escuchó algo, ¿verdad? No puedes dar testimonio de algo que no has experimentado personalmente, ¿verdad? Si no has visto algo, si no has escuchado algo, no puedes dar testimonio. Entonces, en este pasaje vemos 6 testimonios a la autoridad de Jesús. 6 testimonios que nos dicen que es una verdadera autoridad que tiene Jesús, que Él es quien dice que es. Y vamos a ver primero en los versículos 30 y 32. Lo voy a leer otra vez y ustedes me dicen quién es el testigo. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como yo juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 32. Otro es el que da testimonio de mí. Yo sé que el testimonio que él da de mí es verdadero. ¿Quién es el que da testimonio de Jesús en estos versículos? 30 y 32. El Padre. No lo mencionáis ahí por nombre, pero es obvio por el contexto que está hablando de Dios el Padre. Dios el Padre da testimonio de su Hijo, que sí tiene esta autoridad para hacer esas cosas que mencionó antes. Entonces el Padre da testimonio de la autoridad del Hijo. En segundo lugar, versículo 31. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Quién más da testimonio de Jesús? Él mismo. Él dice, no es suficiente que sea yo, solo yo, pero sí da testimonio, sí dice que tiene esa autoridad, ¿verdad? Entonces Jesús mismo da testimonio de su propia autoridad, según versículo 31. Versículos 33 al 36. Ustedes han enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba. Ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Entonces, ¿quién da testimonio según estos versículos? Juan. Pero hay muchos Juanes en la Biblia. Juan el Bautista, porque también tenemos Juan el apóstol. Juan. Sí, hay muchos Juanes en la Biblia. Está hablando de Juan el Bautista, porque él llegó para anunciar a Jesús, que venía el Mesías. Entonces él daba testimonio de Jesús, y ya vimos una parte de eso antes en Juan capítulo 3, el testimonio de Juan acerca de Jesús. Entonces es el tercer testimonio que tenemos de Juan el Bautista. Número 4 tenemos en el versículo 36, la segunda parte. El testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Muy claro, ¿no? No les tengo que preguntar. Son las obras de Jesús que dan testimonio de él.
¿Cómo dan testimonio de su autoridad sus obras? ¿Cómo dan testimonio de su autoridad? Que Él tiene autoridad. Sus obras, según Él, nos dicen eso. ¿Cómo lo hace? ¿Qué piensan? Que lo que él decía era exactamente lo que sucedía. Ajá. Sí, piensen otra vez en esa historia del paralítico. El hecho que sí lo levantó, que sí pudo caminar, era una evidencia de que Jesús podía perdonar los pecados de él. Jesús les pregunta, ¿cuál es más fácil? ¿Decirle, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y anda? ¿Cuál es más fácil? La primera. La primera. Cualquiera puede decir, tus pecados te son perdonados. No sería la verdad, ¿verdad? Solo Jesús de verdad lo puede decir, pero cualquiera lo puede decir. Pero, ¿quién puede decir, levántate a un paralítico? Entonces, eso es evidencia de que Jesús tiene la autoridad para perdonar sus pecados. Y su poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la muerte, da evidencia de que lo que dice Jesús es la verdad. Que Él tiene la autoridad. Él es Dios. Ya son 4, hay 2 más. En versículo 38 a 39 tenemos otro testimonio. Jesús dice, y su palabra no la tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que me envió. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Cuál es el testimonio? La Biblia, las escrituras, y específicamente aquí el Antiguo Testamento. Si tuviéramos que expresar el Evangelio, explicar el Evangelio a alguien del Antiguo Testamento, ¿lo podríamos hacer? Jesús lo pudo hacer. Nos dice que el Antiguo Testamento da testimonio de él, de su autoridad. El Antiguo Testamento sigue siendo muy importante para nosotros como creyentes hoy en día, porque nos enseña muchas cosas que nos señalan a Jesús, según este pasaje. El Antiguo Testamento señala a Jesús, nos enseña acerca de él y confirma su autoridad, que Él es Dios, Él es el Mesías. Y finalmente, versículos 45 al 47, no piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? ¿Quién más da testimonio de Jesús? Moisés. Y eso va junto realmente con el quinto que vimos con las escrituras. Porque Moisés, en lo que escribió, dio testimonio de Jesús, de su autoridad. Quiero que veamos un pasaje, apenas me vino a la mente. Deuteronomio 18. Y los versículos 15 al 19. ¿Alguien me ayuda, por favor? Deuteronomio 18, 15 al 19. ¿Quién me ayuda a leer? 18. Sí. ¿El 15 al 18? 15 al 19. Profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré del medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare.
Mas a cualquiera que yo oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Gracias. Moisés profetiza aquí que Dios levantará a un profeta como él, mayor a él realmente, con un mensaje muy importante, y Dios dice: yo mismo trataré con las personas que no prestan atención a su mensaje. Entonces hay peligro ahí si no prestamos atención a Jesús. Moisés está hablando de Jesús. Jesús es el profeta que Moisés está profetizando aquí, que Dios levantaría algún día un profeta como él para dar al pueblo su mensaje. Y necesitamos prestar atención porque él tiene autoridad. Moisés escribió de Jesús. Ahí está. Nótenlo si quieren. Deuteronomio 18, 15 al 19. Moisés escribió de Jesús. Entonces tenemos 6 evidencias, 6 testimonios de la autoridad de Jesús. Y finalmente, y aquí podemos encontrar una aplicación para nuestras vidas, ¿qué hace la gente con esta información? ¿Con quién está hablando Jesús en este contexto? Con los fariseos, con los líderes religiosos de esos días. Era la gente que supuestamente conocía las Escrituras, que supuestamente entendía todas estas cosas. Pero ¿cómo reaccionaron a esta información? Lo vemos empezando en el versículo 37 a 39 otra vez. El Padre que me envió, él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su apariencia, y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Por qué no aceptaban los líderes religiosos la autoridad de Jesús? Según estos versículos, ¿por qué no aceptaban su autoridad? ¿Qué les dice Jesús? ¿Por qué no aceptan su autoridad? Porque no creían en él, se negaban a ir a él. Ajá, no creían en él. Ajá. ¿Qué más? Porque lo veían como un hombre, como no creían que era el hijo de Dios. Sí. De cierta manera se sentían ofendidos cuando Jesús actuaba haciendo los milagros. Ah, sí. Sí, porque en el pasaje anterior que escucharon la semana pasada, Jesús hizo un milagro, pero lo hizo ¿en qué día? En el día de descanso, en el sábado, que nadie debía hacer nada en ese día, según ellos. Pero Jesús, siendo Dios, tenía autoridad para hacerlo, y ahora aquí está probando esa autoridad para hacer esas obras aún en el día de descanso. Pero Jesús les dice en estos versículos que no están aceptando su autoridad porque no conocen las Escrituras. ¿Cómo? Estos son los expertos en las Escrituras. Es como llegar al pastor Miguel y decirle: no estás haciendo lo correcto porque no conoces la Biblia. ¿Cómo? Ya estudió muchos años, ya ha estado predicando muchos años. ¿Cómo? Y esta gente, muchos de ellos probablemente tenían memorizado una gran porción del Antiguo Testamento. Si pensamos que somos muy entregados al Señor porque memorizamos un versículo, ellos, libros, tal vez todo el Antiguo Testamento memorizado. Pero Jesús les acusa aquí y dice: no conocen las Escrituras, no creen lo que están leyendo, no entienden lo que están leyendo, porque si fuera así, me aceptarían a mí, aceptarían mi autoridad, porque las Escrituras dan testimonio de mí. Entonces no aceptaban su autoridad porque no conocían las Escrituras como debían conocer. Las podían citar de memoria, pero no las conocían. Y hay un peligro muy grande aquí para nosotros. Es posible conocer de alguna manera mucha de la Biblia sin realmente tomarla, aceptarla, creerla, recibirla para mi vida. Es posible hacer eso. Hay un peligro, porque estas personas hacen eso. En segundo lugar, Jesús les menciona en los versículos 38 y 40 otra razón que no quieren creer en su autoridad. 38:
y su palabra no tiene morando en ustedes porque no creen en aquel que les envió. Versículo 40, pero ustedes no quieren venir a mí porque tengan esa vida. Ellos no aceptaban su autoridad por su falta de fe, porque no creían en Dios. No creían en Dios, así que no querían acercarse a Él que les podía dar la vida. El único que les podía dar la vida. No querían acercarse a Él. La tercera razón vemos en el versículo 42. A ustedes ya los conozco que no tienen el amor de Dios. ¿Qué significa eso? Que no tenían el amor de Dios. ¿Qué piensan? En el momento que no creían que Él era el Hijo de Dios, que por el hecho de que también hacía los milagros, aún así no creían, al contrario, se sentían ofendidos, y dice la palabra que incluso procuraban matarle debido a todo eso, el cegamiento que venían trayendo, ¿no? Porque creían en muchas cosas, pero no creían en Jesús, ¿no? Entonces, debido a ello, por eso es que pues era su incredulidad, ¿no? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Qué piensan? Cuando habla de no tener el amor de Dios, ¿qué significa? Que no amaban a Dios realmente. Ellos no amaban a Dios. Ellos se volvieron realmente religiosos, nada más. Ajá. Sí, era para ellos solamente una religión. No tenían una relación personal con Dios. No tenían ese amor. Yo veo dos cosas aquí. Hay dos cosas, porque en griego es un poco difícil de interpretar esta frase. Si está hablando del amor que Dios tiene para ellos o su amor hacia Dios. Y en un sentido, creo que las dos cosas son la verdad. Ellos no habían experimentado personalmente el amor de Dios. Por eso no creían en Jesús. Me encanta un versículo en 1 de Juan 4. Nosotros hemos conocido y hemos puesto nuestra confianza en el amor que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos conocido su amor y creído, confiado en ese amor para nuestras vidas? Es lo que tenemos que hacer, pero ellos no lo querían hacer. No aceptaban el amor de Dios hacia ellos y tampoco ellos amaban a Dios, ¿verdad? Y finalmente, versículo 44, la cuarta razón, porque no aceptaban su autoridad. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? ¿Qué les está diciendo ahí? ¿Cuál es la razón que no quieren aceptar su autoridad? Voy a leer otra vez. ¿Cómo pueden creer? Es decir, ¿cómo pueden aceptar esta autoridad que yo tengo cuando ustedes reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? ¿Qué piensan? Por pecado, por egoísmo. Por egoísmo, exactamente. Por su orgullo. Ellos aceptaban gloria los unos de los otros. Mírame, soy tan bueno, tan justo, hago todas las cosas, doy mi diezmo a la iglesia, ayudo a los pobres, hago todas esas cosas, oro en las calles, pero no amaban a Dios. Era todo un show, no era verdad. Entonces, por su orgullo, no querían acercarse a Jesús y recibir su autoridad. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Pues sencillamente tenemos que aceptar la autoridad de Jesús. Él es Dios. Nosotros no debemos ser como los fariseos, como estos líderes religiosos. Ellos sabían lo que decía la Biblia, pero no les importaba. No había cambiado, transformado sus vidas. Y nosotros no tenemos que ser como ellos, sino aceptar la autoridad de Jesús. Suficiente evidencia, ¿no? Vimos 6 cosas que Jesús menciona aquí, que son evidencias, son testimonios de su autoridad. Él tiene autoridad, es un hecho. La pregunta para nosotros es, ¿vamos a aceptar esa autoridad de Jesús sobre mí? ¿Voy a aceptar eso sobre mi vida?
voy a aceptar el señorío de Jesús en mi vida. Es decir, voy a obedecer a Jesús, lo que Él ha dicho. ¿Qué nos ha dicho Jesús que tenemos que hacer? Amar a Dios sobre todo y amarnos los unos a los otros. ¿Verdad? Sencillo, ¿no? Sencillo, pero también muy difícil. Y pues gracias a Dios por el poder que el Espíritu Santo nos da para poner en práctica ese amor, que es la razón por el nombre de nuestra iglesia. ¿No? Es el amor de Dios que nosotros tenemos que recibir, experimentar personalmente y confiar en Él, y también mostrar a los demás. Es lo que Jesús nos pide. Y tenemos que aceptar su autoridad y obedecer. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estas palabras de Jesús y por la evidencia que tenemos de su autoridad. Que Él es el Hijo de Dios, Él es Dios y tiene autoridad sobre nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a someternos a tu autoridad, a obedecerte en todo, en todas las decisiones que tomamos, a siempre estar pensando qué es lo que tú quieres, Señor. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. A someternos siempre a tu voluntad en nuestras vidas. Y te amamos, Señor, en el nombre de Jesús.